tardes, bienvenidos al jueves del discipulado congregacional. Vamos a recordar Señor, ayúdame, Padre. Vamos a leer en Marcos 9. ...35 al 38. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándole en sus brazos, le dijo: el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Lo leí hasta el versículo 41. Señor, te damos gracias por tu palabra en este día, la cual ponemos delante de ti, anhelando que sea la guía de tu Espíritu Santo en todo momento. Y también oramos por los presentes que escuchan este mensaje y por los que se encuentran a través de la plataforma de TikTok y los que verán a través de YouTube. Obra de manera maravillosa, Señor, a través de ella, y que sea tu palabra derribando argumentos, fortalezas y trayendo sanidad y restauración a nuestra vida, que nos podamos aferrar a ella de manera segura y real, que lo podamos llegar a experimentar. Oramos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén y amén. Les recuerdo las redes de la iglesia: @mircuerpodecristo en Facebook, en Instagram, en TikTok, @mircuerpodecristo237. Y para seguir en los discipulados es @mircuerpodecristo en YouTube. Y los mensajes del púlpito a través de @edrmircuerpodecristo. Hoy vamos a hablar sobre el último punto de las 7 bendiciones, y es: ¿qué puedo ahora? Siete bendiciones del creyente. En las bendiciones del creyente recibíamos: ¿quién soy? ¿Quién soy? También recibíamos: ¿qué tengo? ¿Cuál es mi respaldo? Y hoy veremos: ¿qué puedo?
Y esto es nuestra identidad, nuestra seguridad y nuestra autoridad. Todo esto no puede ser sacado de aquí. Todo esto tiene que estar dentro de Cristo. De lo contrario, se convierte en misticismo, humanismo, legalismo o inclusive hasta lo que es la ideología de este mundo, que está centrada en el yo y en el poder personal, como en la potencia o en la capacidad de cada quien. No puede estar en lo que grabé, en lo que enraicé y en lo que se hizo una naturaleza en mí, que es Génesis 3, 6 y 11. ¿Quién soy? ¿Qué tengo y qué puedo? Debe estar centrado solamente en Cristo. Yo no lo puedo experimentar, no puedo experimentar mi identidad, hablar de una identidad, de una sanidad y de una seguridad que esté fuera de Cristo, porque lo demás es filosofía humana. Sabemos que ahorita en este tiempo se maneja mucho, tú lo puedes hacer con tu potencial, con tus talentos, con tus dones y nunca centrado solamente en Cristo. La lectura en la que empezamos hoy, veíamos que la gracia que Dios nos ha dado es para que se conozca al que envió al Hijo, que se conozca a Dios Trino y que se conozca el reino de Dios, porque el reino de Dios era desconocido para toda la humanidad hasta el día en que Jesús el Cristo se levantó y empezó a proclamar: acercaos que el reino de los cielos ha venido a esta tierra. Y fue cuando se manifestó Él con la autoridad de vida que recibió del Padre. Ok, entonces esto es la introducción de lo que habíamos recibido. Mi identidad, soy hijo de Dios. Aparte de ser hijo de Dios, he recibido la bendición de la morada, la guía y la obra del Espíritu Santo. Eso es quién soy. Y he recibido respuestas de Dios. Ya mis respuestas no vienen de un fondo o un trasfondo incorrecto, sino que vienen exclusivamente de Dios Trino. También que tengo autoridad, la bendición de ángeles que trascienden tiempo y espacio, el respaldo del trono celestial. Hemos recibido la ciudadanía, el reino de los cielos, y eran nuestras 3 identidades, 3 potestades, y el resultado es la que vamos a ver hoy. ¿Qué puedo hacer ahora, no? Perdón, así. 7 pilares de mi vida de fe. Ahora. Ok, vamos a empezar. ¿Cuál es el tema que vamos a ver hoy? Es la evangelización mundial. La evangelización mundial. Los 2 temas anteriores, porque este es nuestro tercer encuentro hablando de las 7 bendiciones del creyente. Nuestros 2 encuentros anteriores son y deben ser fundamentales para mi vida de fe. ¿Por qué?
Porque si yo no conozco claramente mi identidad ni mi respaldo, ¿qué evangelización mundial yo podré lograr? ¿Por qué? Porque, como lo mencionábamos aquí, vamos a dividir la pizarra, como lo mencionábamos aquí, todos venimos de una raíz, de una simiente incorrecta, que es Génesis 3, 6 y 11. Por eso, lo que es mi identidad y lo que es mi respaldo ahora, yo lo debo tener grabado, enraizado y seguro para ir a la evangelización. Porque cuando yo vaya entonces al campo, yo me voy a encontrar con mi yo, me voy a encontrar con mis cosas y me voy a encontrar con mi beneficio personal. Cuando vaya, yo mismo dañaré lo que debo hacer. Sí, el campo, inclusive los corazones. Los corazones pueden cerrarse. ¿Por qué? Porque si yo intervengo en ese campo desde aquí y no desde mis 7 o mis 3 identidades y mis 3 potestades, dañaré el campo. ¿Por qué? Porque el ser humano fácilmente es herido por todas las cosas. De hecho, el 80% de las heridas tienen que ver con el relacionarse, o las relaciones interpersonales. Y si yo voy entonces a la evangelización mundial porque, oye, yo quiero proclamar a Cristo, no, quiero que conozcan esta verdad, y no está mal, porque el deseo de nosotros, o sea, nuestro corazón debe estar sensible a que el campo conozca de Cristo. Pero es muy importante, el mensaje es muy importante, pero el mensajero es más importante que el mensaje. ¿Por qué? Porque si ese mensajero tiene un contenido mezclado, el mensaje que va a ir allá a entregar no va a ser el mandato de Cristo, no va a ser el método de Dios, que es Jesucristo, sino que va a ser mi método, va a ser mi estándar. Y aquí, ¿en qué puedo ahora? ¿Qué puedo lograr ahora? Debe ser fundamental para mí entender ahora la evangelización mundial. Dios desde un principio, su plan lo manifestó y es la evangelización mundial. Como lo vimos, llamó a Abraham y Abraham le dijo en Génesis 12, 1 al 3, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Allí le dio ¿qué? La evangelización mundial. A medida que se fueron levantando Isaac, Jacob, José, Moisés, Daniel y todos estos remanentes, lo que se hacía más evidente en sus vidas era la evangelización mundial. José fue un ejemplo maravilloso de la evangelización mundial. ¿Cómo logró la evangelización mundial? A través del trigo, del arroz, de la comida almacenada. ¿Por qué? Bueno, porque toda la tierra en ese momento estaba hambrienta y todos iban ¿a dónde? A Egipto. ¿Y qué es lo que se conocía en Egipto? ¿De qué se hablaba? ¿Cuál era? Porque en ese tiempo no había noticias, periódicos, ni había teléfonos, ni había videos virales, ¿verdad? No había en este tipo de plataformas. ¿Cuál era el medio o el canal que se utilizaba para enterarse de las noticias? Uno entraba en los mercados y se actualizaba, ¿verdad? Ahí se estaba hablando de lo que se estuviera viviendo en ese momento. Cuando todas las personas iban a Egipto a buscar ese arroz, porque no había comida en la tierra, sino allá, ¿de qué encontraban ellos el tema de conversación? Del Dios de José, de la obra que se hizo a través de este hombre que fue esclavo, porque se tuvo que conocer la vida de José. ¿Y qué fue lo que Dios hizo a través de él? La evangelización mundial. Pero ¿qué es importante? Este remanente, cómo pudo disfrutar, aferrarse al pacto de la evangelización. ¿Por qué? Porque José fue una persona que tuvo muchas heridas,
Pero estas heridas no impidieron la evangelización en ese tiempo, sino que él pudo concluir: ustedes no me vendieron, hermanos, el Señor fue el que permitió todo esto para la preservación de vida de ustedes y de toda esa tierra, y se conociera quién era el Dios viviente. En este tiempo, nosotros somos esos evangelistas levantados con nuestro, vamos a decir, con nuestra propia plataforma. ¿Cuál es nuestra propia plataforma? Nuestras heridas del pasado. ¿Por qué? Las heridas deben convertirse en la plataforma para yo evangelizar. Las heridas no pueden ser un inconveniente cuando yo hablo con el campo, porque entonces si me encuentro con el campo de mujeres heridas, yo voy a hablar entonces desde la plataforma o desde la herida. ¿Desde dónde tengo que ser? Disfrutar esta identidad y esta autoridad que he recibido en Cristo Jesús allí. No porque yo digo, bueno, ahora la herida es mi plataforma, no, sino que el proceso de la obra del Espíritu Santo en mi vida me lleva a experimentarlo como una plataforma, y de manera tal recibo sanidad. ¿De qué? De lo que dolió, de lo que sucedió. Pero todo esto parte desde aquí. Todo esto parte desde mi identidad. Por eso decimos, pero no cualquier identidad. ¿Verdad? Eso debemos dejarlo claro. No cualquier identidad. Es la que Dios me dio cuando me creó. Es que Él me dio y me llenó de su espíritu. Es que en mi vida puedo experimentar el respaldo o las bendiciones del Dios Trino. Y esto tiene que ser quien soy ahora. Como esto es lo que soy, puedo ir a ser testigo. Pero yo no voy a ir a ser testigo sin antes disfrutar mi identidad. Porque se dice muy fácil: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede decir muy fácil. Pero la confesión de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿para qué era? Para llegar a Roma. Para esto. Para la evangelización mundial. No es todo lo puedo en Cristo porque ahorita no tengo comida. Todo lo puedo en Cristo porque el pasaje subió. Y yo digo, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo no es para eso. Si es verdad que necesitamos experimentar esa gracia en nuestras dificultades y limitaciones. Pero el todo lo puedo en Cristo nos tiene que llevar a Roma, hasta lo último de la tierra. Hemos sido levantados con un propósito. ¿Qué pasa con un creyente? ¿Qué pasa con un creyente cuando, bueno, esto es nuestra vida anterior? ¿Qué pasaba con nosotros cuando no habíamos recibido el mapa de la evangelización, el mapa del evangelio? Vivíamos, bueno, ¿a dónde iremos esta vez? No, planificando evangelizaciones, planificando dónde íbamos a ir, cuál era el método que íbamos a utilizar. Así estábamos, y esa es la vida del creyente que no tiene una misión, un llamado y un propósito. Cuando digo llamado, no estoy hablando de esa teología evangélica cuando se quiere debatir de que no, que muchos los llamados y pocos los escogidos, no. Hablo del llamado que todos sabemos que Dios nos ha llamado por su gracia en Cristo Jesús, porque de manera que si su gracia no hubiera obrado en nuestros corazones, ningún llamado fuéramos atendidos.
Entonces hablo de ese llamado personal que todos recibimos en Cristo Jesús. Ese llamado también nos ha dado una misión y un propósito. ¿Qué es un creyente sin llamado, sin propósito y sin misión? Un creyente que no sabe a dónde ir, cuál es el próximo paso que va a tomar, pero ahora que hemos recibido claramente el pacto y que se ha revelado, se ha descubierto a nuestros ojos esta gracia, sabemos que no estamos en el campo donde estamos de casualidad, sino que todas nuestras confesiones de fe nos deben llevar a la evangelización mundial. Ok, ¿verdad? Entonces allí vemos que lo importante también es que nosotros podamos estar en la corriente de la evangelización mundial. Hay una corriente y nosotros mismos lo podemos ver, como Dios lo está obrando, inclusive en creyentes que escuchamos que no han estado en el movimiento, pero el Espíritu Santo está llevando a que se cumpla Mateo 24:14. Es necesario que se cumpla la palabra. Pero para nosotros ahorita poder estar en la corriente, necesitamos cambiar lo que teníamos sellado anteriormente, lo que habíamos enraizado como una cultura y la naturaleza, los hábitos, los intereses. ¿Qué era esto? Eso debe cambiar al contenido del culto. ¿Cuál es el contenido del culto? El contenido del culto es 1, 1, 1, 3 y 1, 8. Ese es el contenido del culto, Dios Trino. Jesús, quien abrió el camino al Padre. Las cosas del reino de Dios, solamente el deseo de Dios y solamente con el poder de su Espíritu Santo. Necesito cambiar ese contenido del culto porque antes no era solo Cristo. Antes era el sacrificio de Cristo y el sacrificio mío también. Antes era la sangre de Cristo y la sangrita mía también, que yo pudiera, buscar manera de dar por la gente. Y no eran solamente las cosas del reino de Dios, sino que eran las cosas de Dios, pero también las mías, mi estándar, mi forma de hacerlo. Y no era con el Espíritu Santo, era con la capacidad intelectual y los talentos con la forma en que yo me pudiera mover en esta tierra. No debe ser así. Ese contenido del culto tiene que ser solamente 1, 3, 8. Y la oración también debe cambiar. ¿Cuál es el contenido de la oración ahora? Es el 3, 9, 3. ¿Qué es el 3, 9, 3? Dios Trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El 9, el primer 9, o sea, el primer 3. Son las 3 vidas. ¿Cuáles son esas 3 vidas? Estas. Mi identidad. El que yo fui creado a imagen. El que recibí aliento de vida. Y el que Dios me ha dado su bendición. Ese es el primer 3. ¿Cuál es el segundo 3? Son las respuestas que Dios me ha dado. ¿Cuáles respuestas? Para mí principalmente. Para mi iglesia, donde yo estoy, y para el campo, a donde me encuentre. También el último, ya saben, 3 vidas, respuestas. Y este último 3 son los 3 trascendentes. Esto que trasciende el tiempo y el espacio. ¿Qué trasciende el tiempo y el espacio? El trono celestial, el poder del trono, los ángeles y la luz, que es Cristo, a las 237 naciones. Y el último 3, las 3 épocas, presente, pasado, futuro, o salvar a los pastores, a los líderes y a los remanentes. ¿Qué significa esto? Todo el plan de Dios. Mi oración debe estar centrada en la restauración de mi vida personal, pero también la restauración del Evangelio, no solamente en mí, sino en la iglesia, en el campo, a donde yo vaya. Esa debe ser la oración. Pero antes que orábamos, antes orábamos con muchas lágrimas. No digo que esté mal llorar,
pero siempre era muy sufrido. Ahora entendemos que la oración tiene un propósito también. Ahora continuamos. Para la evangelización mundial, esta bendición que nos ha dado el Señor, Mateo 28, 16 al 20. Mateo 28 dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Por eso se dice, aquí es donde debemos grabar. Vamos a dividir aquí. ¿Qué monte era ese? El monte de los olivos o del olivar. Olivos. El monte. Jesús, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló, diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces eso es Mateo 28, 16 al 20. Esa es la bendición, el pacto. Aquí en el Monte de los Olivos le dio la misión. En el Monte de los Calvarios, en el Monte Calvario, ¿se acuerdan? ¿Qué ocurrió en el Monte Calvario? Fue el lugar donde Cristo entregó su vida por nosotros. Por eso decimos el pacto del Monte Calvario, el pacto del Monte de los Olivos y el pacto de Aposento Alto de Malco. ¿Por qué? Porque allí en esos tres lugares ocurrieron respuestas que trascendieron tiempo y espacio, respuestas eternas, obras maestras de Dios manifestadas. En el Monte Calvario Jesús terminó las maldiciones, el problema de Génesis 3, de Génesis 6 y de Génesis 11. ¿Qué dijo él allí? Consumado es, aquí en Juan 19:30. Entonces, ¿qué es el Monte de los Olivos? La misión. Yo personalmente tengo que encontrarme y hacer conclusión dentro de mí en el Monte Calvario, en el Monte de los Olivos y en el Aposento Alto de Malco. Debo hacer una conclusión interna. ¿Por qué? Es decir, que yo me pueda encontrar, este es el momento de mi vida donde entiendo, Señor, que me has dado la misión de la evangelización. Que verdaderamente me percate de ella y la pueda disfrutar y experimentar. Y empiezo, ¿qué? Corriendo a evangelizar. No, empiezo en oración. Porque antes llegaba la emoción y salíamos corriendo. Oye, Jesucristo te iba a matar, vamos allá, vamos a hacer un plan y tal. Íbamos, es verdad, es bueno tener el deseo. Pero más que el deseo es necesario contar con el respaldo de Dios. Con la obra del Espíritu Santo que tiene que tomar lugar en la vida de las personas por las que queremos que sean evangelizadas. ¿Pero por qué tiene que ser así? ¿Por qué primera oración? Bueno, porque después del Monte Calvario y del Monte de los Olivos, ¿a dónde se fueron ellos? Al Aposento Alto de Marcos. Y en Hechos, vemos allí la palabra, en Hechos nos dice, en Hechos 1:12, dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, donde recibieron este pacto. Vamos a ponérselo aquí. Entonces dice: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo.
Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, Judas, hermano de Jacobo, y todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Allí dice la palabra, subieron al aposento alto de Marcos. ¿Cuál es la característica aquí? Ya vimos la característica de aquí. Aquí es la unanimidad. Unanimidad y oración. Eso es concentración, ¿verdad? Estuvieron allí concentrados hasta que vino un viento, ¿no? ¿Qué vinieron? Respuestas como de viento y como de fuego. Esas fueron las respuestas que tomaron lugar en Hechos 2 y se cumplió. Que fueron llenos del Espíritu Santo para ser testigos, como lo había dicho en 1:8. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo vamos a ser testigos? Solamente que el poder, la llenura del Espíritu Santo tome lugar en mi vida. Porque inmediatamente luego de Hechos 2 viene Hechos 3 y antes de Hechos 3, en ese mismo Hechos 2, vemos cómo Pablo proclamó este mensaje a estas 3,000 personas que le escucharon. Ciertamente todos quedaban asombrados. Oye, este no es del vulgo, este no es el ordinario que todos conocemos. Miren cómo habla con el denuedo, que era la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué necesitamos? No necesitamos ese pompeo de ahora de wow para que me reconozcan, no. Es que la obra del Espíritu Santo tome lugar en las personas con las que estoy compartiendo el Evangelio y estas personas sean salvadas. Salvadas de Génesis 3, de Génesis 6 y de Génesis 11 donde se encuentran. Entonces, la bendición de la evangelización mundial, debo entender lo que verdaderamente es lo que puedo ahora, pero fuera de Cristo, fuera del pacto, no lo puedo hacer. Debo disfrutarlo, ¿cómo? Desgravando Génesis 3, Génesis 6, Génesis 11, ¿cómo? Haciendo conclusión de vida aquí, Monte Calvario, haciendo conclusión de vida aquí, Monte de los Olivos, y esto que viene siendo mis 3 días de hoy, mis 3 concentraciones. Aquí yo debo concluir todos los días, de manera que pueda experimentar esta respuesta de la llenura del Espíritu Santo. No es algo que va a ser como yo quiero, va a ser como Dios lo quiere hacer. Porque cuando hablamos de la llenura del Espíritu Santo, normalmente las personas lo toman como wow, la obra de viento, de fuego y de poder que tomaron lugar así tiene que ser. Entonces empiezo a rabacandear. Y no digo que esté mal, simplemente es necesario que Cristo sea manifestado en mi vida. ¿Cómo se va a manifestar? Con la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay un yo, como dice el pastor, indómito, que no se doblega ante nadie ni quiere bajar el cogote, la cabeza. No quiere inclinarse. ¿Saben que inclinarse es señal de reverencia, sí, y de sometimiento, no? Bueno, me inclino. Nadie quiere hacer eso. ¿Cómo lo voy a lograr? ¿Cómo voy a doblegar ese yo para que pueda torcer su voluntad? Con la llenura del Espíritu Santo. Necesito hacer esa conclusión. Ok. Para terminar, la evangelización mundial, también vemos allí en Marcos 16, dice desde el versículo 15, o desde el 14, versículo 14 al 20. Marcos 16, 14 al 20. Dice la palabra:
Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces, ¿qué es lo siguiente? Luego de que primeramente yo recibo esa gracia de mi nueva identidad, de que soy una nueva criatura y de que es una vida de evangelista la que Dios me ha dado, es necesario que también realice un diagnóstico correcto y necesario en el campo a donde yo voy. ¿Por qué? Porque es necesario, vamos a recordarlo brevemente, cómo antes de entrar a Canaán enviaron a los 12 espías. ¿Qué fueron a hacer ellos? Un diagnóstico en una tierra que no conocían. Estos 12 entraron y vieron a la gente, vieron lo que estaban haciendo, su capacidad y poder militar. Y 10 estaban centrados en las incredulidades y en las limitaciones. Y 2 estaban aferrados al pacto de que esa tierra era promesa del Señor. O sea, era una tierra que Dios les había dado. Y cuando estos llegaron, dijeron: estos hombres son enormes. Nosotros somos como hormigas, algo así, como insectos delante de ellos. ¿Y qué era lo que veíamos ahí? Que por estos 10, toda esa multitud que debía entrar a ese lugar, empezaron ¿a qué? A dudar. Y empezaron: oye, vale, otra vez el Señor mandándonos a ser destruidos y no sé qué. Se pusieron bravos. Entonces habían 2 que vieron el trasfondo espiritual. Y así debemos ser nosotros, no dejarnos engañar por lo que vemos con nuestros ojos, sino que hacer ese diagnóstico espiritual de lo que está moviéndose en el lugar donde estamos. Porque a veces los lugares están tan llenos de tinieblas por las personas que hay en esos lugares, que se siente un lugar pesado, que hay, oye, se siente extraño pues el ambiente. Entonces vamos a llegar ahí: sape gato, vale, yo me quiero ir ya. Vamos a llegar a eso, da risa, sí, pero uno va a llegar ahí casi que a hacer así, o sea, como una especie de protección física, porque lo que estoy viendo me está perturbando, pues. Pero lo estoy viendo ¿con qué? Con mis ojos físicos. Estoy viéndolo con mi limitación, y yo debo ver todo desde el respaldo de Dios, desde quién está conmigo, desde quién es el que me ha enviado. Si llegué a ese lugar y no fue porque yo quise ir, ahí que debo entender: bueno, Señor, si yo estoy aquí fue porque tú me enviaste. Entonces tu palabra dice que delante de ti no hay diablo que pueda permanecer, no hay tiniebla que pueda prevalecer ante la luz. Y esa debe ser mi realidad. Y eso es lo que yo debo disfrutar en la evangelización. Por eso el diagnóstico es importante en la evangelización. ¿Por qué? Porque también el Señor Jesús, Él levantó a los 70 y los envió de 2 en 2. ¿Para qué? Para diagnosticar y para dar respuestas. ¿Respuestas para qué? Para esto. Pero siempre el Señor los entrenó en esto. Siempre
Cuando regresaron contentos estos 70, oye, hasta aún los demonios se nos sujetan. Jesús les dijo, no se alegren porque los demonios se sujetan. Regocíjense de que sus nombres están escritos en el reino de los cielos. ¿Eso qué es? Mi identidad. Por eso, yo no voy a evangelizar porque de alguna manera tengo que ser el empoderado que como que tengo el poder yo. No, el poder es de Dios. El poder es a través de su Espíritu Santo. Y eso me lleva a mí a tener un corazón humilde. Porque Satanás, ¿qué fue lo primero que surgió en él? Su deseo de ser como Dios. Y lo que transmitió a Adán y a Eva fue, serás como Dios. Eso es ese egocentrismo. Y en el campo siempre debo estar también diagnosticando no solamente a las personas, sino también mi corazón. ¿Cómo está mi corazón? Me estoy como enalteciendo aquí, como adueñándome de esta gente, ¿verdad? Sino que estos son, yo soy discípulo de Cristo, pero los discípulos que levanto son para Cristo. No, ese es mi hijo espiritual. Es una jerga cultural cristiana, pero verdaderamente esos son hijos de Dios. Yo levanto, Dios me envía a levantar personas para que sean hijos de Dios, para que sean discípulos de Cristo, no mis discípulos. Y para concluir y terminar, después de que es necesario diagnosticar correctamente el campo donde estemos, también como discípulos es necesario que diagnostiquemos la región donde estamos, que veamos las características de esta región de acuerdo a la religión que predomina. ¿Verdad? Nosotros entonces empezamos a ver en La Vega cuáles son los problemas espirituales más notorios aquí en el paraíso: el alcoholismo, la idolatría, las adicciones, los juegos, los divorcios, los problemas familiares, violaciones, delincuencia. Entonces vamos viendo qué es lo que domina aquí. Por lo menos podemos decir, Edgar tiene un buen diagnóstico de los de allá de los valles del Tuy, de las personas que viven por allá. Y así nosotros debemos ver qué es lo que los domina a ellos. ¿Verdad? Toda la persona tiene una característica de su región, de donde viene. No le voy a decir verdad, pastor. Sino que también es necesario diagnosticar exactamente cuál es el nivel social de ellos, qué vida social tienen, los que viven aquí en esta región, diagnosticar exactamente qué es el problema espiritual que tienen ellos. Todo esto comienza en la familia y en la sociedad. Y eso nosotros también tenemos que percatarnos, porque muchas personas están heridas por la economía, están resentidas por eso. Nosotros tenemos que ser propicios inclusive para dar respuesta en esos campos. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Porque hemos hecho una revisión como los espías. Vimos toda la región, sacamos ahí espiritualmente en oración. Bueno, el Señor nos mostró, no, lo que domina aquí es esto, y ahí empezamos en oración a hacer la evangelización. ¿Cómo? Quebrando las torres de Satanás que dominan en la región donde nosotros estamos. Aparte de eso, es importante que entendamos que el campo está en el estado de los 6 estados del incrédulo. Cuando yo me encuentre con ellos, es importante que en medio de ellos a los creyentes darles la solución de quién es Cristo y los misterios de Cristo. Porque muchos creyentes estaban como nosotros antes. Bueno, vamos a ver qué hacemos hoy. A ver cómo hacemos si hacemos un asopado allá y reunimos a los niños y compartimos ahí la palabra. Y hacen esos planes. Por eso es importante compartirle a los creyentes la solución de quién es Cristo. Esto es como... era...
no me acuerdo. No, ¿sabe que Ananías y Zafira se encontró con un discípulo? No. Ananías y Zafira se encontraron con un discípulo y ellos confirmaron a esa persona, porque él había sido bautizado en el bautismo de Juan. No me acuerdo el nombre de él, perdón. Después lo diré en el siguiente programa, en el siguiente discipulado. Pero Ananías y Zafira se encontraron con este hombre, no sé si fue en Hechos 17, Apolos había creído también, pero era un creyente que había que confirmarle quién era Cristo y los misterios de Cristo. ¿Quién se lo confirmó a Apolos? Aquila y Priscila. Y este fue un hombre levantado para la evangelización también. Parte del equipo de Pablo fue Apolos. Entonces, en el campo nosotros tenemos que ver que estos creyentes son importantes. Ahí debemos ver al prospecto de obrero, de discípulo absoluto, de líder laico, de pastor, de remanente, en cada creyente que nos encontremos. Y también transmitirles los que veíamos la semana pasada, no lo tengo aquí, que era nuestras 3 identidades y 3 potestades que poseemos ahora. Y la solución, hay que transmitirlo allí, es un método bíblico, y el método bíblico de evangelismo es el horario de Dios. Es esta victoria verdadera que hay en Cristo Jesús, y es que el misterio del evangelismo toma lugar allí, en ese campo. Por eso nunca hemos de dejar atrás la oración. Concluimos hoy nuestras 7 bendiciones del creyente: lo que soy, lo que tengo, lo que puedo. Y lo que puedo ahora es que Dios en Cristo Jesús me ha llamado para hacer la evangelización mundial. Y es importante que disfrute el culto, el contenido del culto, tenga ese tiempo de ordenar que hay dentro de mí, y en la oración, el contenido de la oración, que pueda restaurar y disfrutar en oración mi identidad, hacer conclusión de vida en el monte del Calvario, en el monte de los Olivos y en el aposento alto de Marco, que es mi oración para toda la vida, hasta que me muera, hasta que, como dice el himno, hasta mi último aliento. Este será el tema de mi oración. Vamos a terminar. Nos vemos la semana que viene con el favor de Dios. Vamos a orar para darle gracias a Dios por la palabra. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, gracias porque tú nos has dado la bendición de la evangelización mundial. Gracias, Señor, porque nos has dado esta bendición de restaurar nuestra identidad, nuestra autoridad y la bendición de evangelizar en Cristo Jesús, Señor. Que de verdad podamos entender que la evangelización mundial toma lugar en nuestra vida como resultado de poder estar en la palabra y en la oración. Que pueda entender que no lograré la evangelización por mi propio método, sino que es a través de Jesús el Cristo. Y esto yo debo experimentarlo solo en oración, Señor, para que las respuestas que tomen lugar sean las respuestas de la evangelización a mi campo, a mi vida y a mi familia. Bendigo la vida de mis hermanos que están aquí en este lugar. Oro para que tu gracia sea en nosotros, Señor, y que podamos tener los 5 poderes espirituales, es decir, la llenura de tu Espíritu Santo para ser testigos, Señor. Así también por mis hermanos que nos vieron a través de TikTok y los que verán a través de YouTube. Oro para que esta palabra quede en esa buena tierra que somos nosotros, para que produzca semillas y frutos al 100 por 1, Señor. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén y amén. Nos vemos la semana que viene. Chao, bendición.